Vamos a iniciar una serie de temas políticos como liberación, libertad, igualdad, ciudadanía política. Y le vamos a llamar el aspiracionista por las condiciones y circunstancias específicas que vivimos hoy en México. Partamos de distinguir liberación de libertad. Son dos cosas diferentes, tal y como bien lo señaló Hannah Arendt. La liberación es un proceso, la libertad es un hecho. La liberación es una lucha, la libertad es una forma de vida. Pero el hombre no nace en libertad, aunque aparentemente todos somos libres. El hombre no nace en libertad. El hombre necesita liberarse para alcanzar la libertad. Por eso la liberación precede siempre a la libertad. El hombre debe liberarse antes que nada de la ignorancia, de la oscuridad, porque es la ignorancia aquella que le impide ver y valorar sus condiciones de miseria, de sumisión y de opresión. Hay hombres que viven muy conformes con su vida porque no conocen otra, porque su mundo, sus luces, no llegan más allá, porque no tienen nada con qué comparar su vida. Pero una vez que nos liberamos de la ignorancia, tenemos que liberarnos de la necesidad. En la antigua Grecia, el ciudadano era aquel hombre libre. ¿Pero libre de qué? Pues libre de la necesidad. Quien tiene que estar atendiendo a sus necesidades más elementales todos los días, no tiene cabeza para nada más. Y a eso dedica todo su esfuerzo y toda su atención. De ahí que no pueda haber ciudadanos sin liberalización, ciudadanos que no estén liberalizados de la ignorancia y de las necesidades. Y así llegamos a identificar liberación con aspiración. Vamos a partir del vocablo aspirar. El hombre es un ser que aspira, porque si no aspira, se muere. El hombre necesita aspirar aire con oxígeno en cada momento de su vida para sostener su vida, para oxigenar su vida. Y claro, aspirar tiene una doble acepción: respirar, pero también superarse, desear algo más. El que aspira, desea, busca, tiene una inquietud. Voy a poner el ejemplo del niño recién nacido. Cuando el niño sale del líquido amniótico del vientre de la madre, lo primero que tiene que hacer, forzado por la situación, porque se empieza a ahogar, lo primero que hace es aspirar. Y de ahí en adelante sigue aspirando. Ahora bien, me dirán, bueno, pero esa aspiración es de respirar, si no necesitaba llenar de aire sus pulmones. Sí, pero no, no nada más. Necesitaba, así como quería respirar, necesitaba vivir. Él sabía que si no aspiraba, no vivía. Así que desde un principio, nuestra primera aspiración fue tanto de respirar como de buscar la vida. ¿Y qué hace el niño después de aspirar? Llora. Y al llorar se expresa, se hace oír, se hace ver, llama la atención, se afirma. De alguna manera nos avisa que ya llegó, que ya no está en otro o en otra, que ya vive fuera de alguien más, de que es. Por eso John Adams, uno de los padres fundadores de Estados Unidos, decía, y leo textualmente: al hombre lo mueve un deseo de ser visto, oído, elogiado, aprobado, respetado por las personas que lo rodean y de las que tiene conocimiento. Sí, el hombre debe de destacar,
de ambicionar, de crecer, de afirmarse, porque el hombre debe deliberarse. Para hacer requiere liberarse. Para ser más de sí mismo requiere dejar de ser lo que es hoy. Debe aspirar. De ahí que al tirano los aspiracionistas no nada más les causen grima, sino les causan pavor, porque en todo aspiracionista hay un principio de liberación. Quiere liberarse, quiere superarse, quiere ser más, no quiere permanecer en el estado en que se encuentra. Ahora bien, regresemos a aquel niño que dejamos saliendo del vientre materno y dando su primera aspiración y llanto, y encontrémoslo en la plaza pública, ya fuera del ámbito familiar, de la casa paterna, y en la plaza pública, ya como joven, como desarrollado en sus fuerzas y en su personalidad, se presenta y se hace oír, se distingue, se hace ver, se hace presente, se afirma. Y le dice al papá, a la mamá y a los hermanos, a diferencia de la casa paterna, en donde hay un papá y unos hijos, uno que manda y otro que los obedecen, aquí en la plaza pública todos somos iguales. Pero se voltea y también le dice a su maestro, maestro, a diferencia de la escuela, aquí todos somos iguales. Y le dice también al general del ejército, general, a diferencia del ejército, aquí todos somos iguales. Y le dice al sacerdote, fuera de la iglesia, aquí todos somos iguales. Y le dice al gobernante, rey, aquí todos somos iguales. Pero en la plaza pública, en la cosa pública, hay una igualdad que diferencia, que distingue. Una igualdad de todos por igual, pero para que todos puedan ser oídos y escuchados, para que todos se puedan autoafirmar dentro de esa sociedad, que no se fundan, que su identidad no se funda, que en el grupo, en la cosa pública, se distinga cada uno. Es una igualdad que distingue, iguala sí, pero en la distinción, en la libertad. A diferencia de otras igualdades, como la igualdad de rebaño. La igualdad del rebaño no distingue, funde, confunde. Hace del individuo masa. No tiene voz, no tiene presencia, no tiene autoafirmación. Por eso en el rebaño solamente hay una voz, la del pastor, que es el único que se distingue del rebaño. Y quisiera tocar un tema, ya que hablamos de rebaño y de aspiración de la universidad, porque hoy se nos dice que las universidades no deben de ser de excelencia, que las universidades deben ser democráticas, que todo mundo debe llegar a la universidad, en lugar de que lleguen todos aquellos que han colmado su esfuerzo para especializarse en algún conocimiento y de ahí, pues, poder vivir de ese conocimiento. Entonces, hay quien dice que la universidad se debe de llegar en igual condición de ignorancia. Y muy por el contrario, a la universidad se debe llegar con una condición de distinción, de excelencia. Esta persona está preparada para seguir una educación universitaria en determinado tema porque ya abrevó de los conocimientos y desarrolló las capacidades para poderlo hacer. Esas universidades que están en contra de la excelencia igualan, pero en la ignorancia, en la falta de derechos, en la falta de libertad. No es una igualdad para superarse y para ser mejor. No es una igualdad para poder discutir las ideas universales en la universalidad y en la libertad.
porque en esas universidades pues no puede haber libertad, precisamente porque hay oscuridad. Y así regresamos a la primera necesidad del hombre de liberarse de la oscuridad, de la ignorancia. Y las universidades son lo contrario a la oscuridad, son la luz. Pues bien, por lo tanto, para ser libres, necesitamos liberarnos de la oscuridad y de las necesidades. México se liberó de España, de la corona española, pero no se liberó de sus necesidades. Políticamente éramos libres, pero socialmente hablando, estábamos sometidos a nuestros problemas de salud, de ignorancia, de hambre, de miseria, de injusticia, de inseguridad, inclusive de guerra. Creímos que organizándonos políticamente accedíamos a la libertad, pero esa era la libertad política, no la libertad del hombre, no la libertad de los hombres en comunidad. De ahí que en México sea carga de la sociedad organizada en Estado liberar a los mexicanos de sus necesidades y de su oscuridad. Porque mientras no los liberemos, los mexicanos no seremos libres y no podremos ser iguales y por lo tanto no podremos ser ciudadanos. Por hoy, ahí la dejamos. Seguiremos después con esta serie. Muchas gracias.